empezar a hablar de intestino delgado. Entonces, cuando nosotros nos referimos al intestino delgado, decimos intestino delgado. Hablamos de parte del tubo digestivo. Ustedes saben que los órganos del cuerpo humano se dividen en órganos macizos y órganos huecos. Este es un órgano hueco. Entonces, ¿dónde va a empezar el intestino delgado? Va a empezar en el momento en que pasa del estómago al duodeno, que se llama píloro. Aquí va a empezar el píloro. Y entonces va a terminar a nivel del ángulo iliocecal. Si nosotros hacemos un dibujito, un esquema, vamos a hacer un esquema del intestino delgado. Este es el estómago, este es el duodeno. Entonces, empieza a nivel del píloro, aquí, portero del intestino delgado. Entonces va a tener una porción que se llama duodeno, una porción que se llama yeyuno, una porción que se llama ilion. Entonces, duodeno, yeyuno e ilion, que tres partes. ¿Dónde va a terminar aquí cuando el ilion ingresa al ciego? Ahí hay una válvula que se conoce con el nombre de válvula iliocecal, o se llama también válvula de Bowen, se llama también iliocólica o antiguamente llamada vasera de los boticarios. Vasera de los boticarios, así se llamaba. Bueno, hasta ahora se sigue llamando, aunque no con tanta frecuencia, pero ese es el término que se utiliza. Ya vamos a ver por qué se llama vasera de los boticarios. Entonces, empieza el duodeno, tiene una segunda porción y hay una que se llama ilion. Entonces, ¿cuánto mide normalmente desde el píloro hasta la válvula iliocecal? En un ser vivo, normalmente 4 metros. En el cadáver, 7 metros. ¿Cuál es la diferencia? Que en el ser vivo los órganos generalmente están contraídos. ¿Por qué? Porque estamos vivos, pues, está funcionando. Entonces se quedan contraídos. Mientras que en el cadáver ya deja de funcionar, ya se encuentran relajados. Entonces por eso se extiende más en el cadáver que en el vivo. Así es. Esa es la explicación, ¿ya? Entonces, vamos a ver en ese sentido este tipo de intestino. Entonces, vamos a hablar primero del duodeno. Duodeno. ¿Dónde empieza el duodeno? Igual en el píloro. Pero ¿dónde termina? Ya no termina en un lugar muy interesante. Aquí se encuentra entre el duodeno y el yeyuno, ahí hay un ángulo. Este ángulo se llama ángulo de Treitz. Este ángulo de Treitz, este ángulo de Treitz sirve para que se inserte un tendón o un músculo que se llama ligamento de Treitz. Este ligamento de Treitz se extiende desde el ángulo duodeno y
va hasta el pilar izquierdo del diafragma. Este ligamento de Treitz, por lo tanto, es el límite entre el tubo digestivo alto y el tubo digestivo bajo. Todas las funciones y patologías que hay por encima de este ángulo se denomina parte del tubo digestivo alto. Todo lo que está por debajo se llama intestino o tubo digestivo bajo, así es. Entonces, este es el límite entre tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo. ¿Ya? Es lo primero que vamos a ver. ¿Está correcto? ¿Está claro? Creo que, como se les diga, desde cómo se divide el intestino delgado en tubo digestivo alto y bajo. O el tubo digestivo en general se divide así. Entonces, vamos a hablar primero de esta parte del duodeno. Después vamos a hablar del duodeno y del hígado. Entonces, para eso estamos trayendo esta imagen del duodeno, que tiene una íntima relación con este órgano que está dentro de ese marco que forma el duodeno, que está formando un marco a este órgano, que es el páncreas. Entonces, hay una íntima relación entre ambos, desde el punto de vista anatómico, funcional más que todo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener 4 porciones del duodeno. Una primera porción que se llama esta, que es dilatada, que se conoce con el nombre de porción vulvar. Ustedes saben que bulbo, hemos hablado ya, el término bulbo significa dilatación. Hemos visto el bulbo del tallo cerebral, que es dilatación, es una dilatación. Vamos a hablar varios lugares que se llama región vulvar, que es una porción dilatada. Entonces, ¿por qué esta primera porción es dilatada? Porque después de 2 horas que el quimo alimenticio se encuentra en el estómago, se abre el píloro y la comida, en ese caso ya se llama quimo alimenticio, sale abruptamente, se abre el píloro y golpea las paredes del duodeno, pero de esta primera porción. Entonces, la primera porción entonces se siente impactada y por eso que se ha vuelto por eso dilatado, ¿no? Por eso se ha vuelto una especie de una pequeña bolsa abierta. Eso es la primera porción, bulbo. Luego tenemos la segunda porción descendente, porque está bajando el duodeno. Segunda porción o descendente, o está delante del riñón derecho, se llama prerenal. Delante del riñón derecho se encuentra, entonces se llama prerenal. Esta segunda porción para nosotros es muy importante. En la parte superior de esta segunda porción del duodeno vamos a encontrar la estructura. De acuerdo a la estructura, ustedes ya saben, hemos visto en la anterior clase, que el tubo digestivo tiene serosa muscular, una muscular longitudinal, circular y oblicua. Entonces, esas fibras circulares que se encuentran aquí, una bien desarrollada, más o menos no muy expresiva, pero se encuentra, eso está escrito en los textos de fisiología y de fisiopatología. Hay unas fibras circulares en la parte superior aquí, fibras motoras o musculares superiores y otra inferior, una por encima y otra por debajo de esta desembocadura donde desembocan los conductos del hígado y del páncreas. Se llaman las válvulas de Bogdalev. Entonces, Bogdalev, un gran anátomo patólogo inglés, ha descrito esto. Las válvulas de Bogdalev. Entonces, estas válvulas de Bogdalev, tanto superiores como inferiores,
retienen por lo menos un par de horas el quimo alimenticio que pasa a la primera y a la segunda porción, y aquí se retiene el quimo alimenticio. ¿Para qué se retiene? Para que se mezcle con el, conducto de la vía biliar, que es el colédoco, y el virsum. Esto vamos a imagen. Aquí está. Entonces, en esta segunda porción se quedan los alimentos y a través del colédoco y del pancreático mayor desembocan bilis y jugo pancreático aquí para mezclar los alimentos y terminar de disgregar todos los alimentos del quimo alimenticio que viene desde el estómago. Y después de disgregar totalmente, recién va a pasar al yeyun. Al yeyun va a venir por aquí, por la porción, tercera porción, cuarta porción. Entonces, la segunda porción es importante porque se encuentra la desembocadura del conducto pancreático mayor, que se llama conducto del wirsum, y el colédoco. Entonces, bilis y jugo pancreático van a mezclarse aquí, y después de disgregarse los alimentos pasan a la tercera porción. Esta tercera porción del duodeno se llama prevertebral porque está delante de las vértebras, ¿no? Prevertebral se llama. Aquí tenemos entonces esta tercera porción transversa, se llama prevertebral porque está delante de las vértebras, de la columna vertebral. Y esta es la cuarta porción ascendente, sencillamente lleva el nombre porque por su dirección hacia arriba. Y aquí es el ángulo duodeno y yeyunal, donde se inserta el ligamento de Treitz. Entonces, la segunda porción del duodeno prácticamente es una porción muy importante desde el punto de vista funcional, la función de disgregar los alimentos del quimo alimenticio, ahí mezclándose con el jugo pancreático y el colédoco. Vamos a volver a hablar del colédoco y del conducto pancreático cuando hablemos de las vías biliares y hablemos del páncreas, porque es la patología de la desembocadura de los dos conductos para nosotros es muy importante, es muy frecuente la patología, hay que operar, hay que hacer muchas cosas. Entonces, esa es la importancia de la segunda porción del duodeno descendente o prerrenal. La cuarta porción es prevertebral, ya hemos dicho, no tiene mayor importancia, solo que es el que lleva ya el quimo alimenticio transformado ya en pequeñas partículas para llevar a ser yeyun. Entonces, esa es la característica principal del duodeno. ¿Por qué se llama duodeno? Porque tiene 12 traveses de dedo, también se llama dodecadáctilo, también se llama duodeno o dodecadáctilo. Dodecadáctilo. ¿Qué quiere decir esto? Dáctilo quiere decir dedos, 12 traveses de dedo, quiere decir dodecadáctilo. Entonces, ese es el dodecadáctilo. Muy bien. Ahora vamos a hablar del yeyuno y del yeyun.
Una perra. ¿Cómo voy a ir a eso? No voy a ir. Bueno, ven para que vaya. Váyanos, vamos a dibujar. O sea, se apaga solo, ¿no? Sí. Bueno. Vamos a hablar del diuno y del hilo. Entonces, para eso vamos a hacer unos esquemas. Entonces, el diuno que estamos viendo, que empieza a nivel del ligamento de Treitz. ¿Y dónde termina? Insensiblemente, o sea, no hay una diferencia entre yeyuno e hilo. Se transforma directamente de yeyuno a hilo. Pero hay diferencias. Primero, ¿cuál es la diferencia? Sus haces. Yeyuno. Hilo. Entonces, ustedes se fijan, cuando abrimos el abdomen, sus asas, esta es una asa es una porción del intestino que tiene como un asa que quiere decir oreja, quiere decir pues, es una oreja, un asa se llama, por eso, entonces, esta es una asa, o una oreja, ¿sí? Este es un asa, entonces, sus asas del yeyuno son en una disposición, la disposición de las asas son transversales, asas transversales, así son, en el abdomen. Mientras que las asas del ilion son asas verticales. Es la primera gran diferencia dentro del abdomen, Pero esto no define muy bien la situación. Ya hemos dicho que el tubo digestivo, como cualquier sistema digestivo, ¿dónde varía la situación? En la mucosa. Entonces, vamos a ver la mucosa. ¿Cómo es la mucosa en el yeyuno? Antes, ¿por qué se llama yeyuno? Pues resulta que en el siglo XIV, XV, cuando estaban denominando los órganos, en las autopsias que hacían, encontraban siempre esta parte del intestino vacío, decían, pero que aquí no hay nada. Entonces pensaban que el paciente ha ayunado. Entonces por eso le han puesto el nombre de yeyuno, que quiere decir yo ayuno, ¿verdad? Eso quiere decir. Y se llama ilium porque está delante del hueso ilíaco, por eso se llama ilium. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el yeyuno va a tener en la mucosa, ¿no? Así, unas vellosidades altas y continuas, eso es lo que va a tener. Entonces, aquí estas vellosidades aumentan la superficie al tener esta disposición. Si nosotros estiraríamos como un acordeón largo, pues es bastante, una superficie bastante extensa. Pero no nada sería eso, aquí también tienen otras microvellosidades. Y así en todo el intestino, en todo el yeyuno. Entonces, esta superficie de las vellosidades altas y continuas hace que los alimentos que se han generado en el duodeno, aquí en el timo alimenticio, pasen y sean absorbidos lo más antes posible.
se absorben rápidamente. Por eso que el yeyuno, como absorbe rápidamente los alimentos y los elimina directamente los residuos hacia el ilium, parecería que estuviera vacío, pues. Por eso se llama ayuno, ¿no? Aquí se absorbe casi la totalidad de los nutrientes en esta parte del yeyuno. Esa es la gran diferencia con las asas. Y en el ilium, ¿qué vamos a encontrar? Las asas son bajas, ¿ya? Asas bajas y discontinuas. Esa es la diferencia. Es una diferencia histológica. Entonces, resulta que ya en el ilium ya no se absorbe casi algunas cosas, agua será, bueno, sustancias líquidas, nada más, pero en pequeña escala, ya no es como en el ilium. Entonces ya en el ilium hay esto. Además, ¿qué más hay en el ilium? Va a haber unos folículos linfáticos. Estos folículos linfáticos se llaman placas de Peyer. Placas de Peyer. Entonces, estas placas de Peyer son la característica aquí en placas de Peyer en abundancia, en la parte terminal más que todo, del ilium, en el ilium. Entonces, folículos linfáticos llamadas placas de Peyer. Entonces, esta es la diferencia que hay en la mucosa. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Además de otros elementos histológicos que ustedes en histología van a ver, ¿no? Van a ver en histología algunas glándulas que hay ahí, ¿no? Las glándulas van a hablar. En todo el intestino delgado van a ver las glándulas de Lieberkühn, las glándulas de Brunner, etc. Son glándulas que ustedes van a estudiar en histología. Esta clase no es de histología, pero tendría que mostrarles algo de diferenciación entre el yeyuno y el ilium. Esta es la diferencia que hay. Más que todo es en la constitución de la mucosa. Ahí es donde va a haber estas cosas. Bien. Entonces, teniendo esas dos diferencias, vamos a decir, ¿cuál es el medio de sostén del intestino delgado? Ustedes han visto, se ha mostrado en el cadáver, ¿no? Aquí tenemos así, el peritoneo que une hacia arriba. Y cuando se acuerdan, les he mostrado, hemos sacado así, hemos hecho, a eso se llama devanación. La devanación es mostrar desde la parte proximal a la distal el intestino delgado. Entonces, se les ha mostrado la devanación que hay, a la devanación del medio de sostén del intestino delgado, que se llama todo lo que sostiene a un órgano hacia la pared del abdomen se llama meso, ¿ya? Entonces, meso es un tejido peritoneal que fija un órgano hacia la pared del abdomen. Entonces se llama, en este caso, es un meso, un medio de sostén del enteros. Entero quiere decir intestino delgado, ¿no? O intestino simplemente delgado. Meso, en vez de meso se dice mesenterio. Entonces, el mesenterio es este aquí. Ahora, el mesenterio va a tener una característica muy importante. Entonces, el mesenterio no es más que el engrosamiento del peritoneo.
¿Han visto el peritoneo? El peritoneo cubre los órganos y a eso se llama peritoneo seroso. Y cubre las paredes que se llama peritoneo parietal. Entonces, el peritoneo visceral tiene dos hojas así. Entonces, entre estas dos hojas van a estar dentro de las dos hojas así la vena, la arteria y el nervio. O sea, están los vasos y nervios que van al órgano. Si va al mesenterio, ¿qué se llaman esto? Arterias y nervios mesentéricos. ¿Ya? Si van al colon, se llaman vasos y nervios del colon. O sea, por supuesto, vamos a ver cólicas. Va al apéndice, se llama mesoapéndice, así se llama. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, por lo tanto, este es el mesenterio, ¿no? El mesenterio que va a sostener prácticamente a todo el intestino. Se inserta justamente en la pared desde el ángulo duodeno y yeyunal hasta la válvula ileocecal. Entonces, en todo ese sector se inserta el mesenterio. ¿Ya? Es un medio de sostén bastante importante. Bien, ¿cuál es la irrigación del intestino delgado? Vamos a ver aquí. Aquí vamos a ver. La irrigación está dada principalmente por ramas que vienen de la aorta abdominal. La aorta abdominal es ya saben que es una arteria bastante importante del abdomen. Entonces la aorta abdominal, hemos visto, esta es la aorta abdominal. Hemos visto primero que va a dar el llamado trípode de Haller, ¿se acuerdan? La primera rama que va a dar el trípode de Haller o tronco celíaco es la primera arteria. La segunda arteria que va a dar es un poco más abajo, es esta arteria. Esta es la arteria mesentérica superior. Entonces, la mesentérica superior, su nombre indica por dónde irá, por dónde caminará. Por el mesenterio, sencillo, ¿no? Por el mesenterio, entre esas hojas del mesenterio va a estar la arteria mesentérica superior. Entonces, esta es la aorta abdominal que va a venir hasta aquí abajo, va a tener más ramas. Entonces, la arteria mesentérica superior va a dar su primera rama, que aquí esta es la primera rama, que es la arteria pancreático-duodenal inferior izquierda. Esta es la pancreático-duodenal inferior izquierda. Esta es la primera rama. Luego se dirige hacia la derecha, pero del lado izquierdo van a ser más o menos unas 15 a 18 ramas yeyuno-ileales. Estas ramas yeyuno-ileales van a dirigirse, por supuesto, aquí van a pasar por el mesenterio y van a llegar a irrigar el yeyuno y el ilium. O sea, son 15 a 18 ramas yeyuno-ileales, porque no son exactamente yeyunales o ileales, se dice yeyuno-ileales, punto. Estas van a irrigar el yeyuno y el ilium. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, la irrigación es muy importante. La irrigación es una maravilla ahí, porque justamente después de la comida del almuerzo, tipo 3 de la tarde, está trabajando la irrigación para absorber rápidamente los alimentos, para tener energía en el corporal. Y después la rama terminal, esta se va a llamar, vamos a volver a hacer un dibujo.
Entonces, la rama terminal se llama, rama terminal de la mesentérica superior se llama ilio, biseco, apéndico, cólica de la tarjeta. Sí, sí. Esta arteria, ilio, biseco, apéndico, cólica de la tarjeta va a dar las siguientes ramas. Y viene esta arteria terminal, entonces va a venir aquí, y va a dar la rama ileal, 1. Ilio, biseco, la secal anterior y la secal posterior, atrás va a dar. Secal anterior, ilio biseco, apéndico, va a dar la arteria apendicular, aquí al apéndice. Cólica, la cólica inferior derecha. Entonces, la ilio biseco, apéndico, cólica de la tarjeta es la rama terminal de la mesentérica superior que va a irrigar el ilio, el ciego, colon ascendente y el apéndice. Eso es lo que, esa es la rama importante. Entonces, esta arteria, por lo tanto, para nosotros es fundamental. Hay una patología que no es tan frecuente, tampoco es rara, no es rara, pero tampoco es frecuente, ¿no? Es la obstrucción de la mesentérica superior. Se llama la trombosis de la vena, de la arteria mesentérica superior. Resulta que puede haber una trombosis acá, ¿no? Se cierra aquí. Entonces, es un dolor intenso, brusco, en la región periumbilical, y entonces el paciente se queja de un dolor. Si hablamos de la escala del dolor del 1 al 10, el dolor es 9. ¿Se dan cuenta? Es un dolor intenso, muy intenso. Por lo tanto, el paciente se está remolcando de dolor. Pero entre los antecedentes, ¿qué debemos preguntar? ¿Ha tenido varices? ¿Tiene varices? Revisamos si hay varices. Un coágulo de ahí puede ir hasta ese lugar. Otro de eso, otra patología. Ha sido operado recientemente, hace una semana, unas 2 semanas, ha sido operado de abdomen. Porque cuando se opera, a veces se lo deja pues en cama por más de una semana y no se lo mueve. Entonces, se forman a veces pequeños coágulos en la cavidad abdominal y obstruyen eso. Entonces, el dolor es intenso, como si fuera una puñalada, dice el paciente. Eso es lo que dicen los pacientes con este problema. Entonces, si se obstruye la mesentérica superior, ¿qué es lo que va a suceder? A ver, ¿pueden ustedes traducir? Va a haber necrosis de qué? De ilio, apéndice, ciego, o sea, imagínense infarto de todo eso, de toda esa parte de la irrigación de la mesentérica superior. Y generalmente, de cada 10 pacientes que tienen infarto de la mesentérica superior, 8 a 9 se mueren. Es realmente una obstrucción mortal cuando hay obstrucción de la arteria mesentérica superior. Entonces, eso hay que tomar en cuenta también para algún diagnóstico en el futuro, cuando ustedes tengan dolor de abdomen. Ya vamos a ver las subsiguientes clases. Dolor de abdomen, uno de los dolores es la pancreatitis aguda. Pero como diagnóstico diferencial hay que diferenciar que no será un infarto de arteria mesentérica superior, tenemos que decir, no será eso, por obstrucción. Entonces tenemos que saber diferenciar ese dolor tan intenso que puede presentarse una pancreatitis aguda, que es el dolor de los dolores, ¿no?
con el infarto de la mesentérica superior. Entonces, alguna vez hemos entrado a operar, hemos abierto el abdomen, necrosis de todo el hígado, apéndice, colon ciego, colon ascendente, hasta el ángulo, acá está negro. ¿Qué hemos hecho? Hemos cerrado el abdomen y hemos llamado a la funeraria porque no hay nada que hacer. Porque había que hacer la resección de todo eso, sacar yeyuno, hilio, apéndice. No, y eso desde el punto de vista quirúrgico ya no vamos a hacer una anastomosis directa ya del duodeno al intestino grueso y el resto es retirar. Es incompatible con la vida eso. Igual se va a morir si haríamos un experimento de hacer la exéresis o la extirpación de yeyuno, hilio, entonces no, ya no se hace. Entonces, eso es lo que sucede cuando hay un infarto de la arteria mesentérica superior. Entonces, ténganlo presente. Este infarto no es frecuente, les digo, pero tenemos siempre que diferenciar del dolor en la pancreatitis aguda, del dolor que está en aguda. Igual la pancreatitis aguda es un dolor sobre 10 puntos de 9, a veces 10, dicen los pacientes, porque es insoportable. Hay pacientes que dicen, doctor, máteme, ya no puedo soportar el dolor. ¿Se dan cuenta? A lo que llegan a decir, por el intenso dolor. Por eso, nosotros los médicos debemos ser muy condescendientes y cuidadosos de poder ayudar a un paciente con semejantes dolores. No tenemos nosotros, a veces yo les digo, ¿de qué ríen, no? Si está seria la cosa. Hay muchos pacientes que, imagínense los familiares que les miraran a ustedes en el momento del dolor de sus familiares, nos pueden pegar. Estaba leyendo en la prensa, esta mañana yo leo a las 5 de la mañana en prensa, en el hospital de Cotabumán de aquí a Ocibá, ¿no? Una universitaria nos dice, de la UNSA dice nada más, ¿no? Que de 20 años, fue el día viernes, hace una semana fue por un dolor abdominal. Y dice ahí, si ustedes van a leer, ¿no? ¿De qué se trata, Adrián?